Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal, don Javier? Pues muy buenos días, Rafa, muy buenos días. Vengo además de un fin de semana cargado de movimientos por España, pero feliz y satisfecho de ver que hay millones de españoles, de verdad, ¿eh? Por lo menos yo he visto directamente miles, pero estoy seguro que detrás hay millones de españoles que no nos rendimos, que estamos hartos de una situación impuesta, de un sistema que parecía intocable y de tener que soportar el secesionismo, las políticas totalitarias, y salimos a la calle a decir basta ya. O sea que, bueno, no podía ser un mejor fin de semana. Qué bien, lo celebro mucho. A usted le pasa como a mí, que aunque trabajamos el fin de semana, pero no nos quejamos absolutamente de nada. Aparte de que el trabajo de Javier Ortega es también una vocación. Bueno, y de verdad... estilo de vida. Yo sentí ayer en Barcelona algo que les decía a mis compañeros, que ya solo por eso merece la pena todo lo que hacemos. Exageraría, probablemente, si dijera que han sido 1000 personas, pero que 300 personas se han acercado a darnos un abrazo, a sacarse una foto con nosotros. El acto en la plaza de Sant Jaume, digo este dato, terminó a las 2. Yo hasta 1 hora y media después no pude salir de la plaza porque era un río de gente viniendo a felicitarnos por el tema de la acusación popular, claro, por la entrevista de TV3, por darse un abrazo, una foto. Y yo les decía, además, perdona, esto era una frase que se repetía, pero como si lo hubieran ensayado. Por favor, no nos dejéis. Por favor, no os rindáis. Y yo decía, no os rindáis vosotros, como no os habéis rendido en 30 años, los que vivís en Cataluña, y el resto de los españoles estaremos con vosotros. Y alguno incluso me dijo, es que es tan importante, dice, el apoyo de los de fuera, y le digo, no, ni fuera ni dentro. Aquí estamos todos dentro. Estamos todos dentro, y los que deben estar también dentro, pero de la cárcel, son los golpistas. Exactamente. Me gustaría explicar una cosa, porque yo sé que mucha gente de buena fe, de verdad, con la mejor buena fe del mundo, esto de Tabárnia no lo entiende, incluso se asustan pensando que viene a ser una especie como de secesionismo derivado del secesionismo, es decir, la ruptura de una parte de España, en concreto de las provincias de Barcelona y de Tarragona. Y nada más lejos de la intención. Obviamente nosotros no estaríamos allí para apoyar cualquier movimiento secesionista, aunque fuera de un pequeño pueblo de 10 habitantes. Lo que pasa es que hay que entenderlo. Lo que utiliza ese movimiento de Tabárnia es la forma de la ironía, de la simpatía y de la broma para algo que es muy serio, ojo, para algo que es muy serio. Yo les decía a los periodistas allí, al pie del monumento de Rafael de Casanova, al que se le rindió un homenaje floral por ser un patriota español que luchó en una guerra de sucesión al trono de España, pero por España, no por la secesión de Cataluña, y en desagravio a ese aquelarre separatista, proetarra, porque invitaron en el último acto al terrorista Otegi, que hacen ante ese monumento. Por cierto, monumento al que yo tuve que tener un encontronazo antes del 1 de octubre con policía de los Mossos, porque después de ese aquelarre, el 11 de septiembre, quisimos poner la bandera de España y a nosotros no nos dejaron. Es decir, a los separatistas sí podían subirse por el monumento a poner ese trapo estrellado, pero luego nosotros no pudimos. Bueno, lo que yo les trasladaba a los periodistas es que detrás de esa broma y de esa ironía hay una teoría política muy seria, que en sociología política, como todos vosotros sabéis, es la teoría del espejo o de la infinita divisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo, ante argumentos absurdos, el derecho a decidir, nosotros porque tenemos más economía o porque creemos o decimos que generamos más riqueza, tenemos derecho a separarnos de los pobres, y todas esas sarta de mentiras que utilizan los separatistas desde Cataluña contra el resto de España, pues tú utilizas el espejo, se lo pones delante y utilizas los mismos argumentos para decir, bueno, pues mira, Barcelona y Tarragona, que somos más ricas, que generamos más riqueza y que además somos más guapos y más simpáticos y además pues tenemos mar y vosotros no, pues resulta que nosotros decimos que nos separamos de ustedes. Y luego lleva la teoría, también implícita, de la infinita divisibilidad, otra teoría política muy seria que dice, si tú te agarras argumentos para dividir el supuesto derecho a decidir, pues si yo te lo concedo para que me dividas una parte de una región, tú me lo tienes que conceder para que dentro de esa región yo a su vez pueda dividir. Y entonces independencia Barcelona. Y luego los de Barcelona deciden que también se dividen. Y hay un barrio de Barcelona que tiene también derecho a decidir. Y se divide el barrio de Sant. Y luego los del barrio de Sant también tienen derecho a decidir porque hay un edificio en Sant. Es decir, nos lleva a la teoría de la destrucción absoluta, del absurdo. ¿Qué es lo que se le dijo a la señora Rahola y que se puso tan nerviosa? Se puso tan nerviosa. Que le negó a usted el saludo. Claro, es lo que, yo no sé sin utilizar estas palabras del espejo y la teoría de la infinita divisibilidad, ese joven aranés le recordó, oiga, pues si vamos a basarnos en tener una
una lengua propia, yo tengo el aranés. Si vamos a tener unas características físicas, pues yo tengo unas montañas y tengo una riqueza que no tienen ustedes. Total, que me separo. Y la otra entró en absolutamente. Precisamente, esto a lo que se refería del sentir de lo que es realmente España. Nosotros terminamos la manifestación, ya digo, la manifestación terminó sobre las 2, 1 hora y media salíamos de la plaza y nos fuimos directamente a las afueras de Tarrasa. ¿A dónde? Pues a una masía, a un descampado, donde estaba celebrándose el Día de Andalucía en Barcelona. Por todas las peñas que representan a emigrantes de más de 80 pueblos de Andalucía que entre los años 40 y 50 fueron a levantar, entre otras, Cataluña, porque hacía falta mano de obra en agricultura, en industria, etc. Y fue una gozada compartir con ellos, porque nos invitaron, pues uno hizo una paella, el otro nos invitó allá a café, el otro había hecho un bizcocho, el otro no sé cuánto. Fue una auténtica gozada estar con todos ellos, porque algunos llevaban 30 años, 40 años, desde, bueno, pues ya digo, desde que fueron allí de jóvenes. Han tenido sus familias, sus nietos, han desarrollado su vida personal y profesional en Cataluña, pero se sienten profundamente andaluces, profundamente catalanes y profundamente españoles. Y fue una auténtica gozada salir de esa manifestación. Por eso digo que hay que tener un espíritu muy positivo y estar muy convencidos de que les vamos a ganar la batalla. Porque si no han sido capaces, en 40 años de adoctrinamiento, a convencer a todos, oye, habría allí 300 personas o 400 personas que estaban todas recordando con cariño su pueblo, sus tradiciones, tuvieron ahí un concurso de sevillanas, un concurso tal. Bueno, en el fondo no han conseguido adoctrinarlos. Ellos están en Cataluña orgullosos de Cataluña, aman Cataluña porque al final es la que les dio la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de tener su empleo, su familia. Muchos se casaron entre ellos porque venían de distintos pueblos, pero luego siguen guardando en su corazón su origen de andaluz. ¿Qué quiere decir esto? Que España siempre ha sido diversa y que su grandeza está precisamente en su diversidad y que no intenten dividirnos ni por lenguas, ni por origen, ni por ADN. El tema de la educación que mencionas es la clave. Cuando Jordi Pujol en sus primeros discursos, primeros escritos, manifestaba cuál debía ser la estrategia del secesionismo, la estrategia de su amada República Catalana, de la independencia, lo basó muy claramente y han seguido la hoja de ruta. Otros es que no han querido verlo, porque esto no ha sido ningún secreto. Una era absolutamente en el control total de los medios de comunicación, y por tanto él tenía muy claro que había que hacer lo imposible para crear una gran corporación, que es la llamada Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, 7 grandes medios de comunicación, televisión, radio, que lo inunden todo con un discurso falso, un discurso sectario y un discurso del odio. Pero tenía muy claro que donde había que actuar, esto era a largo plazo, había que conseguir inocular el odio, la mentira histórica, la mentira económica dentro de las escuelas, para que las próximas generaciones, esos chavales que tenían en aquel momento pues 5, 6, 7 años, cuando llegaran a 22, 30 años, fueran auténticos hooligan de la lucha por una república y por un Estado invadido por el Estado español. Y esa mentira la han inoculado, pero la han inoculado con la absoluta beneplácito, aquiescencia y financiación de partidos en el gobierno de España, Partido Popular y Partido Socialista, que lo sabían perfectamente, ahora que no se hagan como que acaban de llegar a la película. Lo sabían y pactaban con ellos, además, a cambio de 2 o 3 votos en el Congreso, les daban más y más competencias. O sea, que lo que estamos sufriendo es una vez más el riguroso cumplimiento del refranero español. De aquellos polvos vienen estos lodos, no me cuente usted películas. Esto es la consecuencia. Por tanto, ¿qué hay que hacer para revertirlo? Pues hombre, en primer lugar, tomar el control de los medios de comunicación. En segundo lugar, tomar el control de la educación. Tomar el control, recuperar la competencia de educación. Basta ya. No puede haber una competencia tan importante en manos de taifas regionales que las utilizan, en el mejor de los casos, para contarles por dónde pasa el río por la puerta de su casa y la montañita que ven desde su ventana. Y no les hablan de los mares, de los ríos y de la historia de grandeza de España. Y en segundo lugar, en el peor de los casos, como ha ocurrido en Cataluña y el País Vasco, y luego se ha sumado Valencia y Baleares y tal, para inocularles odio, adoctrinamiento al odio. Hablarles de los países catalán, del Euskadi libre y de no sé cuántas cosas más.
Pues eso significa que la competencia de educación no tenía que haber salido nunca del gobierno de la nación y que hay que recuperarla con carácter urgente. A mí, si me permites, voy a hacer un anuncio. Me preguntaban ayer en Barcelona y me decían, se acercaban muchos, que les había gustado la entrevista en TV3, que allí habían escuchado lo que desde hace muchos años querían escuchar en ese medio absolutamente adoctrinado y vendido al separatismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo les anuncio que este martes, o sea, mañana martes, día 6, a las 21:30, en otro canal separatista, privado del Grupo Godó, que se llama Canal 8, a las 21:30, tendré un cara a cara. Nos han pedido que participemos y voy a ir a un cara a cara con Alonso Cuevillas, que es el abogado del traidor separatista Puigdemont. Y por tanto, pues allí estaremos y probablemente, pues me imagino que saldrá a relucir todo el procedimiento penal contra los golpistas. Supongo de antemano que intentará desacreditarlo diciendo que es un juicio político, y entonces pues habrá que recordarle que estamos hablando de delitos y que no estamos persiguiendo ideas, aunque las ideas se combaten en la política, y estamos persiguiendo a delincuentes. Así que mañana martes a las 21:30 en el Canal 8, debate cara a cara, y el que quiera buscarlo pues sabe que poniéndolo en internet lo puede encontrar. Habrá que sintonizarlo. Ni para empezar con Cuevillas, ya se lo digo yo. Hay que ser humildes. Yo voy esa es mi opinión, ese es mi pronóstico. Pues se le agradezco. A los datos que tenemos en este momento, es demasiado el porcentaje que queda por escrutar. Un 30% puede hacer variaciones. Puede hacer variaciones importantes, muy importantes. De todas maneras, es verdad que lo preocupante, y ahí podemos hacer un poco espejo con España, lo preocupante es que cuando la vieja política, y Berlusconi es el prototipo, ¿no?, de la vieja política, esa mezcla entre lo esperpéntico de la política con el poder, con los negocios, en fin, una cosa turbia. Los medios. Pero claro, lo traemos a España y son los políticos viejos de la corruptela, el PP, el PSOE, Ciudadano también, mételo. Bueno, no lo meto en este mismo grupo, me refiero a los que han estado durante 40 años. Los partidos hegemónicos del sistema. Provocan, claro, en vez de provocar una reacción, que debería ser un basta ya, golpe a la mesa y se acabó de robarnos, de engañarnos, de mentir y de este sistema clientelar que tienen, sale lo fácil. Lo fácil son los populismos. Aquí en España ese populismo estaría encarnado por Podemos y allí por Pepe Grillo. ¿Qué ocurre? Que los populismos es una forma buenista de esconder detrás cuestiones mucho más serias, que suelen ser partidos de extrema izquierda, partidos comunistas, o por lo menos ideologías comunistas, pero vendido de una manera edulcorada. Y sobre todo el populismo utiliza productos gancho. Aquí fue el stop a la casta, stop al desahucio, stop a los bancos, es decir, utilizamos 3 o 4, como los grandes centros comerciales, 3 o 4 productos gancho para que entres y me compres, te hagas cliente. El problema es que detrás viene el negocio turbio, es decir, detrás te estoy vendiendo o te estoy inoculando una teoría absolutamente totalitaria. Y yo me temo que Italia sí va por mal camino, porque si es elegir entre la muerte y la puñalada por puñalada o la muerte por la horca, pues la verdad es que no sé qué es peor. Así que yo no creo que sean buenas noticias. Yo, si fuera italiano, estaría muy preocupado, porque digo, o es lo malo que ya tenemos o lo peor que viene disfrazado, ¿no? A los datos que tenemos en este momento, es demasiado el porcentaje que queda por escrutar. Un 30% puede hacer variaciones. Puede hacer variaciones importantes, muy importantes. De todas maneras, es verdad que lo preocupante, y ahí podemos hacer un poco espejo con España, lo preocupante es que cuando la vieja política, y Berlusconi es el prototipo, ¿no?, de la vieja política, esa mezcla entre lo esperpéntico de la política con el poder, con los negocios, en fin, una cosa turbia. Los medios. Pero claro, lo traemos a España y son los políticos viejos de la corruptela, el PP, el PSOE, Ciudadano también, mételo. Bueno, no lo meto en este mismo grupo, me refiero a los que han estado durante 40 años. Los partidos hegemónicos del sistema. Provocan, claro, en vez de provocar una reacción, que debería ser un basta ya, golpe a la mesa y se acabó de robarnos, de engañarnos, de mentir y de este sistema clientelar que tienen, sale lo fácil. Lo fácil son los populismos. Aquí en España ese populismo estaría encarnado por Podemos y allí por Pepe Grillo. ¿Qué ocurre? Que los populismos
es una forma buenista de esconder detrás cuestiones mucho más serias, que suelen ser partidos de extrema izquierda, partidos comunistas, o por lo menos ideologías comunistas, pero vendido de una manera edulcorada. Y sobre todo el populismo utiliza productos gancho. Aquí fue el stop a la casta, stop al desahucio, stop a los bancos, es decir, utilizamos 3 o 4, como los grandes centros comerciales, 3 o 4 productos gancho para que entres y me compres, te hagas cliente. El problema es que detrás viene el negocio turbio, es decir, detrás te estoy vendiendo o te estoy inoculando una teoría absolutamente totalitaria. Y yo me temo que Italia sí va por mal camino, porque si es elegir entre la muerte y la puñalada por puñalada o la muerte por la horca, pues la verdad es que no sé qué es peor. Así que yo no creo que sean buenas noticias. Yo si fuera italiano estaría muy preocupado, porque digo, o es lo malo que ya tenemos o lo peor que viene disfrazado, ¿no? Claro, pero al final el análisis de Javier Ortega creo que es muy acertado y nos tenemos que empezar a acostumbrar a que posiblemente sea esto lo que nos quede por ver en el futuro. Es decir, la descomposición del sistema, tal y como lo conocíamos en la mayoría de países, de dos partidos hegemónicos, uno de derechas y otro de izquierdas, socialdemócrata y cristiano-demócrata, si prefieren llamarlo así, que ha provocado, digamos, una mayor presencia de movimientos o bien identitarios o bien populistas. Identitarios, digamos, en el lado de la derecha o populistas en el lado normalmente de la izquierda, aunque algunos partidos tienen componentes un poco variados. Pero no dejan de ser síntomas de lo mismo, que es la descomposición de un sistema que ha muerto de éxito. Yo siempre digo lo mismo, que la democracia en muchos países está muriendo de democracia, está muriendo de éxito. Está llevando a la gente a un Matrix en el que al final lo que se da cuenta es que nadie defiende sus intereses reales y que nadie le soluciona los problemas reales que están. Porque no es democracia. Claro, porque no es democracia, porque es partitocracia, porque al final es el control de unos grupos de presión y de unos Efectivamente. partidos políticos que no quieren. Que miran sus intereses. Para no interrumpir a Jesús, más que una frase. Cuando ha dicho usted lo de descomposición, me ha venido a la memoria una conversación que tuve con un amigo que le decía, oye, digo, es que está en verdadera descomposición el sistema. Y me dijo, claro. ¿Y qué ocurre cuando hay descomposición? Digo, pues que huele mal, sí, bueno, y que salen los gusanos. Pues esos son los llamados antisistema. Son los gusanos del sistema. Pero no vienen a solucionar el sistema, vienen a nutrirse de la descomposición para crecer ellos. ¿De qué se nutría Podemos? De las consecuencias, y en eso tenía razón en su análisis, las consecuencias nefastas de la casta, del apoyo a los bancos para salvarles y rescatarles a cambio del dinero de los españoles, etc, etc. Pero ¿se nutren qué? Se nutren gusanos. Pues ese es el problema, que en política tenemos que empezar a pensar que lo que hay que buscar son antídotos, vacunas que acaben con la putrefacción. Es decir, penicilina en vena. Es lo que hace falta en la política. Intentan arrancarle a la mujer todo lo que es su razón de ser. Le intentan arrancar la maternidad, la familia, su propia condición de mujer distinta del hombre, que no es ni buena ni mala, es su condición, como la de hombre, es distinta a la de mujer. Es ese afán de hablarnos de igualdad, haciendo la desigualdad permanente o subrayando la desigualdad permanente, o donde nos hablan de no discriminación discriminando al hombre. Llegan a un absurdo total en el que no se sienten identificados, por cierto hay que decirlo, la inmensa mayoría de las mujeres, porque es que esto pasa como en otras muchas cuestiones de la política, en la que a las que se les oye dar berridos es a estas feminazis y soltar barbaridades, pues simplemente pues porque no. El resto de las mujeres están a las cosas importantes, están a su familia, están a su trabajo y no están a estas cosas. Y entonces parece que es que el movimiento feminazi es la voz de las mujeres. No, mire, es la voz de un grupo de exaltadas, sectarias, que por cierto viven de todos estos rollos, porque luego nunca consigues ver en qué trabajan. Estas siempre están en asociaciones que reciben cuantiosas subvenciones de todos los partidos, de todos los colores. Y si alguien tiene duda, que mire, por favor, la página del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes del Partido Popular. Y se llevará las manos a la cabeza de las partidas de miles y miles de euros que se van a todo este tipo de movimientos. Yo creo que no cabe duda que es un debate que la sociedad española en general tiene muy claro, y es que hay determinados delitos por su gravedad, delitos de terrorismo, delitos de asesinatos múltiples, delitos de violaciones, de pederastia, que no puede haber reinserción para quienes los cometen,
o si se quiere decir de otra manera, para que no me salten con la coletilla de que es que la Constitución dice que las penas habrán de tener como finalidad la reinserción. Bueno, pues digámoslo de otra manera. Tienen que tener penas muy elevadas y tienen que tener el cumplimiento íntegro de esas penas. Y ahí es donde se encaja la cuestión de la prisión permanente. ¿Qué estamos diciendo con la prisión permanente? Lo de revisable es una coletilla que es un añadido absurdo, claro, porque si es permanente, pues no es revisable. Aunque es verdad que no hace falta que se lo inventen ahora, porque el derecho, el recurso extraordinario de revisión en vía penal ha existido desde los tiempos inmemorables. Es decir, ante una situación evidente de que se ha cometido un error judicial y que un inocente ha sido condenado, como ha pasado muchas veces o algunas veces en nuestra historia, que tiempo después, por las nuevas pruebas, por los nuevos procedimientos de investigación, pensemos el ADN que no existía, se descubre que aquella persona fue lamentablemente víctima de un error judicial. Pues claro que cabe el recurso revisable, y es que eso es evidente, eso está ahí, pero está ahí desde las antiguas leyes de enjuiciamiento criminal. Pero yo a lo que me quiero referir es que la sociedad tiene que protegerse de los graves delitos y de los graves delincuentes. Y por tanto este buenismo de que no, al final se le condena, recordemos la época de las sentencias a los terroristas de la ETA, a 2.800 años, ese era el titular. La realidad es que luego nadie más volvía a contar que a los 15 años o 12 años ya estaban en la calle. Pues ¿por qué? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque empezaban a contar la pena, y ya no digo nada si nos metemos en la cuestión de la derogada Ley Parot, que no tenía que haberse derogado en España, no tenía que haberse ejecutado nunca esa sentencia de ese llamado Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nunca. Pero nunca como hizo Inglaterra y como hizo Francia, con sentencias que les afectaban sobre el IRA o sobre el terrorismo de los corsos. No, es que directamente atenta a mi seguridad nacional y yo, que tengo la potestad de la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo, me voy a tirar 30 años en ejecutarla y se acabó. Y no van a salir a la calle. Y mucho menos lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que es el caso de una terrorista, lo generalizó a todos los demás que estaban en la situación con delitos múltiples y encima a pederastas, a violadores, a asesinos múltiples, etc. Por tanto, ¿tiene que haber una prisión permanente? Claro que sí, porque es que hay individuos que por su gravedad no pueden estar en la calle. Y no pueden estar en la calle porque el hecho de que pisen la calle, me da igual si es a los 5, a los 10 o a los 40 años, vuelve a ponerse en riesgo la vida y la integridad de las personas. Y las sociedades tenemos derecho a protegernos. Yo no estoy hablando de unas mazmorras llenas de agua y con ratas de la Edad Media. Estoy hablando de unos centros penitenciarios seguros, por supuesto, sin los lujos que tienen actualmente, porque los últimos centros que se están inaugurando, muchos pobres pensionistas nuestros ya quisieran que les cambiaran son hoteles. Exactamente, su miserable centro de residencia de ancianos, que no tiene nada, con estos que tienen instalaciones médicas, piscinas, gimnasio, rehabilitación. Vamos, no tienen jacuzzi en las, iba a decir celdas, en las celdas de milagro. En las habitaciones de milagro. Por tanto, claro que sí, hay que reforzar las penas en el Código Penal, hay que dejar bien claro que el cumplimiento de penas ha de ser íntegro. Estas reducciones de pena. Oiga, si usted le han condenado 200 años, pues será porque ha cometido delitos de gravedad equivalente a 200 años. Pues ¿qué le voy a hacer? Oye, es que no voy a ver la luz del sol nunca más, o la voy a ver desde el patio de la prisión. Claro. Pues se lo hubiera usted pensado cuando asesinó a la segunda víctima. ¿Qué le voy a decir? Hay una cuestión en esto que tenemos que, yo creo que repetirla tantas veces como sea necesario. Porque además esto está utilizado como un arma política descarada, es parte de la propaganda que, por cierto, los grupos de extrema izquierda la tienen aprendida ya desde la época de Lenin, que consiste en utilizar un determinado argumento. Hablábamos antes de lo que hace la ideología de género o cómo intenta vendernos el secesionismo o sus tesis. Al final, amparándose en que hay libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, que mencionaba el doctor, el derecho a la libertad ideológica, el arte, nos meten lo que no es otra cosa que la apología del terrorismo, el delito, y lo hacen o bien, como recordarán todos nuestros espectadores, con una obra de teatro para niños infantil en el Retiro, o nos lo hacen con unas canciones, o nos lo hacen con la letra, con una poesía, bueno, llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, utilizan el instrumento, por cierto, con supuestas, entre comillas, obras de arte que llevan a arco, es decir, para insultar a las instituciones, insultar a España, insultar a la Guardia Civil, atentar contra la memoria de las víctimas del terrorismo. Y todo esto hay que decirlo alto y claro, porque es que si no, este discurso absurdo
a personas que no estén muy enteradas, piensan que es que aquí se persigue a las personas por sus ideas, Sí. porque claro, es que no me dejan pensar en Por hacer una canción. Claro, para hacer una canción, por hacer una obra de teatro, estamos en la dictadura, Claro. estamos en la represión, estamos en la censura. No, mire, estamos en la represión del delito. Es decir, hacer apología del terrorismo, aplaudir a los terroristas, mofarse de las víctimas, atacar las instituciones, la bandera, el himno, eso es un delito. Y si no lo es lo suficientemente claro, necesitamos un gobierno en España y un parlamento que lo legisle de tan manera tan clara que le diga, mire, usted puede hacer la guarrería de canción que quiera, si alguien se la compra ya película. Pero si en las letras de su canción, o en su obra de teatro, o en la llamada obra artística, todo esto con 17 comillas, usted atenta a alguno de los valores que se defienden, la nación, la dignidad de las víctimas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, usted va a pagar ante los tribunales con multas y si llega el caso con prisión. Este tipo de sentencias me está recordando lo hemos dicho muchas veces, pero no por eso creo que hay que obviarlo, esa doble vara de medir, esa teoría del embudo judicial. Oye, qué flexibles son, cómo encuentran siempre el resquicio, cómo buscan la interpretación, que más que interpretación es torcer la ley, retorcer la ley para lograr que este tipo de gentuza encuentre una salida o una pena baja o una absolución. Pero qué inflexibles son cuando se ocurren casos como, por ejemplo, el de estos que en una... La librería Blanquerna. La librería Blanquerna, cuando Sí, sí. se fueron allí y dieron un empujoncito, a uno y dijeron gritaron Cataluña es España. Cataluña es España y los mete usted 4 años de prisión. Pero oiga, Sí, sí. ¿de qué demonios estamos hablando? La verdad es que Germán Ter está haciendo una labor extraordinaria porque está dejando alto el papel de la profesión, de los escritores y los periodistas, que no tienen por qué estar sometidos ni de rodillas al régimen y que pueden decir las verdades del barquero, les guste o no les guste. Así que yo le felicito y espero que acuda muchísima gente a escucharle en directo. Sí, señor. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias y una vez más, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y también enhorabuena porque en este programa también se habla alto, claro y en libertad. Sí, señor. Estamos todos en la misma trinchera. En la que es misma de trinchera. Defender España. Y de hecho hemos decidido saltar de la trinchera para empezar a recuperar terreno. Totalmente. Porque quedarse en la trinchera en las batallas no es bueno. Hay que ganar terreno.